Fiscalía denuncia que hijo del presidente Gustavo Petro recibió 100 millones de pesos en efectivo de corrupción. Nicolás Petro habría pedido contratos en el gobierno nacional y puestos a dedo en la DIAN. Estados Unidos aclara su posición frente a Colombia. Representante del Departamento de Estado le resta validez a algunas versiones de prensa y redefine la lucha contra el narcotráfico. Oposición tilda de delirantes y riesgosas para Colombia las denuncias de Petro sobre un plan para enviarlo a prisión en Estados Unidos. Presidente Petro ordena llamar a consultas al embajador García Peña tras nuevo choque diplomático con Estados Unidos. Terror en Arauca, ataque con fusil contra el gobernador Renson Martínez, al menos 13 disparos. Cae segundo implicado en el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes, asesinado en Halloween. El DANE reporta un nuevo incremento de la inflación en octubre y en su variación anual ya se ubica en 5,51%. Luego de 30 años de ausencia, la famosa agrupación Los Fantasmas del Caribe regresa a Colombia. Esto y más en las noticias del entretenimiento. La Fiscalía General denunció que Nicolás, el hijo del presidente Gustavo Petro, recibió 100 millones de pesos en efectivo, producto de hechos de corrupción. La Fiscalía inició con la exposición de la nueva imputación contra Nicolás Petro por corrupción en contratos. El hijo del presidente Gustavo Petro fue señalado de aprovechar su puesto para direccionar convenios de la Gobernación del Atlántico con el fin de quedarse con recursos públicos. Acuerdan la repartición de 200 millones de pesos provenientes del anticipo de la contratación, así: 120 millones para Nicolás Petro y Daisuris del Carmen Vázquez Castro, 40 millones para el señor Pedro Name, 40 millones para Gustavo de la Osa. Señala la Fiscalía que Nicolás Petro recibió más de 100 millones de pesos en efectivo, producto de un anticipo que se hizo en la Gobernación del Atlántico. Que personalmente obtuvo dinero en efectivo procedente de estas operaciones irregulares, además de manifestar su interés en que estos en el futuro fueran más lucrativos, como en efecto lo fueron. La Fiscalía señala que se indaga si, además de la Gobernación del Atlántico, Nicolás Petro logró que el Gobierno Nacional, a través del exministro Alfonso Prada, le diera cupos a Nicolás Petro para contratos. Para obtener beneficios a través de reuniones con diferentes personas, como con el ministro de Transporte, el señor Guillermo Reyes González, con quien se habría reunido en forma privada. Usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, en compañía de otra persona, acudió a una reunión con el director de la DIAN, en ese entonces el señor Luis Carlos Reyes, el día 15 de julio de 2022, a quien le habría solicitado la dirección de impuestos, dirección de la DIAN en Barranquilla y dirección de la DIAN en Cartagena. La audiencia de imputación de cargos continuará el próximo miércoles, mientras la Fiscalía atiende una serie de dudas hechas por la defensa de Petro. Hay una crisis en este momento entre Colombia y Estados Unidos, pues el secretario del Departamento de Estado del país norteamericano le respondió al mandatario de Colombia diciéndole que no se debe fiar en los medios, luego de conocerse una publicación el fin de semana. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, señaló que las versiones sobre un supuesto plan de Estados Unidos para detener al presidente Gustavo Petro no deben tomarse al pie de la letra y enfatizó que no hay que fiarse siempre de lo que se lee. No hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios, con todo respeto a mis amigos periodistas de la región. Pero mira, en general lo que yo podría decir es que nosotros, el presidente Trump ha dicho, no podríamos estar continuando en la misma onda de siempre, viendo al narcotráfico solamente como una cuestión, pues, de judicial. Landau también sostuvo que la administración de Donald Trump ha cambiado su enfoque ante el narcotráfico y lo considera hoy un problema de seguridad nacional más que meramente judicial. Explicó que esta visión ampliada responde a la intención de coordinar con socios regionales una estrategia más integral en la lucha contra el tráfico de drogas. Las declaraciones se producen en medio de una escalada diplomática entre Colombia y Estados Unidos tras críticas públicas de Trump a la gestión de Gustavo Petro en materia antidrogas y una difusión de imágenes creadas por inteligencia artificial que vinculan al mandatario colombiano con la cárcel.
El intercambio también pone en evidencia la tensión sobre cómo se interpreta y comunica la política americana hacia Colombia, especialmente cuando el lenguaje usado trasciende lo técnico y entra en un ámbito político. Esto sucede cuando Estados Unidos pasa de ver el narcotráfico como un delito más a tratarlo como un componente de seguridad que puede conllevar implicaciones mayores para la cooperación bilateral. La oposición tilda de delirantes y de poner al país en riesgo las denuncias del presidente Gustavo Petro, según las cuales Estados Unidos estaría planeando ponerlo preso. Tras conocerse la existencia de un supuesto plan para enviar a la cárcel al presidente Petro en una prisión en Estados Unidos, figuras públicas criticaron con dureza al mandatario y dijeron que lo ocurrido no tenía precedentes, afirmando que Petro ataca a congresistas y al presidente estadounidense mientras Colombia se incendia. ¡Qué amenaza tan ridícula! Petro, Trump y Rubio deben estar temblando del susto. ¿Por qué mejor no combate el narcotráfico en lugar de beneficiar narcos? Su respuesta a la llamada doctrina Trump es victimizarse y agitar fantasmas de persecución. No es liderazgo, es delirio convertir su miedo personal en política exterior. Desde sectores cercanos al petrismo también hubo mensajes contundentes. Hay muchas formas de guerra sucia y una de ellas desafortunadamente es la guerra psicológica. Ese fotomontaje es guerra sucia. Este episodio marca la segunda crisis diplomática con Estados Unidos en menos de un mes, y con este nuevo choque la relación bilateral vuelve a tensionarse en un momento clave para la cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico y asuntos migratorios. El presidente de la República, Gustavo Petro, decidió llamar a consultas al embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña. Esto luego de conocerse un supuesto plan para llevar al mandatario a la cárcel. El presidente Gustavo Petro confirmó que ha llamado a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, luego de que en una publicación oficial de la Casa Blanca apareciera una imagen calificada por el presidente como un irrespeto hacia el pueblo que lo eligió y a la nación colombiana en su historia, donde aparece él y el venezolano Nicolás Maduro vestidos con uniformes de preso en cárceles estadounidenses como parte de un documento titulado Doctrina Trump para Colombia y el Hemisferio Occidental. Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca me sacan como si fuera un preso en cárcel de los Estados Unidos. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia. El supuesto plan denominado Doctrina Trump contempla 5 fases: declarar carteles como organizaciones terroristas, respaldar líderes proestadounidenses en la región, imponer sanciones selectivas contra Petro, su familia y sus allegados, promover investigaciones sobre el financiamiento de su campaña y, como paso final, generar condiciones para su enjuiciamiento o encarcelamiento. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, arrepintió contra el mandatario Gustavo Petro Urrego, luego de que se conocieran declaraciones de Petro diciendo que el exmandatario tenía vínculos con senadores de Estados Unidos que buscaban llevarlo preso. El expresidente Andrés Pastrana salió a responder con firmeza al presidente Gustavo Petro luego de que el jefe de Estado insinuara su relación con un supuesto plan liderado por sectores políticos en Estados Unidos, incluidos senadores republicanos, para encarcelarlo. Petro había mencionado presiones externas y complots internacionales, lo que según él evidencia una estrategia para desestabilizar su gobierno. Gustavo Petro no me intimida, ni tiene cómo intimidarme, ni con calumnias sobre mi vida personal. En cambio, Petro, socio de mi secuestrador y patrón del M-19 en el holocausto del Palacio de Justicia, Pablo Escobar, y comodín del Pacto de la Picota. El ex jefe de Estado sostuvo que el presidente intenta deformar episodios del pasado y responsabilizó a Petro de mantener un discurso que polariza y estigmatiza a la oposición. Y ante toda esta polémica, el mandatario Gustavo Petro anunció que presentará un plan ante la OEA donde supuestamente lo quieren vincular con diferentes delitos. El presidente Gustavo Petro anunció que aprovechará la reunión de la delegación de la Organización de Estados Americanos que se encuentra en Colombia en una visita de seguimiento institucional para exponer lo que calificó un plan ideado desde Estados Unidos que buscaría vincularlo con delitos. Según el mandatario, dicho plan estaría liderado por el senador republicano Bernie Moreno, figura cercana al presidente Donald Trump. ¿Acaso es que intentar que lleven al presidente elegido democráticamente
a la cárcel en Estados Unidos, un país extranjero, no es violencia de las peores, porque es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando a que se lo lleven preso a un país extranjero que nada tiene que ver con lo que uno piensa, pero sí tiene que ver mucho con la historia de Colombia. Petro sostuvo que las presuntas maniobras incluirían la difusión de información falsa y la presión política desde comités del Congreso estadounidense para afectar su imagen internacional. El jefe de Estado afirmó que esta estrategia buscaría desestabilizar su gobierno y advierte que no se trata únicamente de ataques políticos. Crítica situación de orden público en el departamento de Arauca. En las últimas horas fue atacado el vehículo donde se movilizaba el gobernador de ese departamento, Renson Martínez. 13 impactos de fusil. Allí las autoridades están haciendo un llamado al gobierno nacional para que se tomen medidas para prevenir este flagelo. Fue imposible continuar porque seguimos en Rines y como unos 10 kilómetros más adelante todos nos subimos a la otra camioneta. Así confirmó el gobernador de Arauca, Renson Martínez, el ataque contra su vida y su esquema de seguridad que sufrió en la vía que conduce al municipio de Fortul, Saravena, en Arauca. Según conoció Noticentro 1, el vehículo oficial, una camioneta blindada nivel 5, recibió la ráfaga. Fueron más de 13 impactos de fusil y el blindaje evitó una tragedia para el mandatario, su equipo de asesores y su esquema de seguridad. El atentado se da justo un día después del secuestro de 5 militares en zona rural del municipio de Tame. El gobernador atribuyó el atentado a los grupos armados ilegales que operan en la zona e hizo una fuerte advertencia. A esos grupos armados que quieren seguir sembrando terror y que quieren seguir destruyendo nuestro departamento, les decimos que no vamos a desistir. El gobernador fue trasladado en helicóptero hasta la capital de Arauca, donde se adelanta un consejo de seguridad. La Defensoría calificó el atentado como una violación del derecho internacional humanitario. El gobierno condenó el ataque contra el gobernador de Arauca, mientras que la oposición exige garantías a los líderes y políticos del país. El atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez, ocurrido en la vía entre Fortul y Saravena, generó un fuerte pronunciamiento del gobierno nacional y de sectores de oposición. El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó el ataque y calificó el hecho como un atentado contra la institucionalidad y democracia. Señaló que el Ejecutivo, junto con la Policía Nacional y las fuerzas militares, han intensificado los esquemas de protección. Hemos intensificado las acciones de protección, no solo para precandidatos, sino también para mandatarios territoriales, líderes y servidores públicos. Desde la oposición, Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, aseguró que lo ocurrido es inaceptable y que el ataque no solo va dirigido contra una persona, sino contra la presencia del Estado en territorios. Mientras el presidente Gustavo Petro y el ministro Pedro Sánchez insisten en hablar de paz total, los violentos y criminales siguen atacando a quienes representan a la ciudadanía. La paz no se decreta, se construye con seguridad, justicia y desarrollo real en los territorios donde aún manda el miedo. El ataque, que dejó ileso al gobernador Martínez, reavivó las alertas sobre la crisis de orden público en Arauca y abre un nuevo capítulo de críticas cruzadas en torno a la política de seguridad del gobierno. Y atención a esta cifra, ya son 14 los miembros de la fuerza pública secuestrados en nuestro país este año. En las últimas horas fueron 5 soldados secuestrados en una vía principal de Arauca. Ellos son los 5 soldados que completan más de 24 horas privados de su libertad a manos del ELN, luego de ser retenidos este domingo mientras se movilizaban de civil en un retén ilegal en Tame, Arauca. La Defensoría del Pueblo rechazó el acto y emitió una fuerte advertencia al grupo armado. Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de las personas retenidas. De no hacerse, se podría configurar a la infracción de toma de rehenes. Noticentro 1 conoció que con el secuestro de estos 5 militares, la cifra de miembros de la fuerza pública que permanecen en cautiverio asciende a 14 a nivel nacional en lo corrido de 2025. Arauca es el departamento más afectado, con 9 miembros secuestrados. Los 5 militares de este domingo, más 2 funcionarios del CTI y 2 policías que ya completan más de 5 meses retenidos. La lista se completa con Cauca con 3 y Nariño con 2 secuestrados. El ELN confirmó que su liberación podría darse en las próximas horas, condicionada a una comisión humanitaria. Sin embargo, se espera una respuesta directa por parte del gobierno nacional sobre cómo garantizará la vida de los otros miembros de la fuerza pública que continúan secuestrados. La violencia contra la fuerza pública no cesa en el país. 2 policías fueron asesinados en el departamento de Antioquia.
Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, ambos subintendentes de la policía, fueron atacados a disparos mientras hacían patrullaje en el municipio de Betulia, en Antioquia. Los uniformados, que se transportaban en una motocicleta, murieron en la vía, y por este doble crimen de los hombres de 32 y 39 años, la gobernación ofreció hasta 500 millones de pesos de recompensa. Nosotros, como administración municipal y como autoridades del municipio, rechazamos este ataque contra dos uniformados de nuestra Policía Nacional. Igualmente enviamos un mensaje de mucha solidaridad a todas estas familias que lamentablemente hoy pierden a sus seres queridos. En la zona del Inca, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, el gobernador responsabilizó al gobierno de negar la asistencia militar. Ministro Pedro Sánchez, el gobierno del que usted hace parte le negó a Antioquia la asistencia militar. Como verá, no es por fastidiar, es porque sabemos de las dinámicas de estos criminales, las zonas donde delinquen y los temores de la población civil. Este año, 26 policías han sido asesinados en Antioquia. El Pacto Histórico presiona al Consejo Nacional Electoral para mantener su personería jurídica y así superar impedimentos jurídicos. El Comité Político del Pacto Histórico confirmó que el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista están cumpliendo los requisitos exigidos por el Consejo Nacional Electoral para la expedición de la personería jurídica del Movimiento Unificado, mientras que la Colombia Humana continúa trabajando para superar los impedimentos legales que aún dificultan su integración plena. El Comité Político del Pacto, en articulación con la precandidatura presidencial de Iván Cepeda, avanzará en los diálogos necesarios para convocar, discutir y definir, junto con otros sectores y organizaciones progresistas y aliadas, las definiciones programáticas, políticas y electorales necesarias para la formación y éxito del Frente Amplio. El documento ratifica el respaldo de la coalición a la precandidatura presidencial de Iván Cepeda, definida el pasado 26 de octubre. Además, confirma que la selección de listas al Congreso se regirá por los acuerdos radicados ante la registraduría que contemplan listas cerradas, paritarias y con alternancia de género. El excontralor general Felipe Córdoba aterrizó en el Partido Conservador. Se disputará con Efraín Cepeda y Juana Londoño la consulta presidencial. El excontralor Felipe Córdoba llegará como precandidato presidencial al Partido Conservador. Lo confirmó a través de sus redes sociales, haciendo un llamado a la unidad. Córdoba contó con el respaldo de la mayoría del Directorio Nacional Conservador, que le pidió a la presidenta de su partido, Nadia Ablel, extender el plazo para la inscripción de precandidatos presidenciales para la llegada de Córdoba. Efraín Cepeda, su competidor directo en el partido, señaló que Córdoba no tiene reconocimiento en las bases y que su llegada significaría arrodillarse ante las fuerzas petristas. El partido, por su parte, señaló que dará plenas garantías a todos los candidatos que se inscriban. El líder conservador Efraín Cepeda denuncia presiones del petrismo tras el giro de su partido hacia Felipe Córdoba. El senador y precandidato presidencial Efraín Cepeda denunció que el Partido Conservador estaría siendo presionado desde fuerzas petristas para apoyar al precandidato Felipe Córdoba y para modificar decisiones internas que, según él, ya habían sido adoptadas de manera unánime. Cepeda afirmó que miembros del directorio cambiaron de postura en cuestión de horas tras recibir advertencias externas, lo que calificó como un hecho inédito y difícil de explicar en la historia del partido. El Partido Conservador no puede perder su vocación de poder ni volverse instrumento de una voluntad ajena a él, o lo que es peor, moneda de cambio con propósitos que desconocemos. No podemos ser inferiores a nuestro legado ni a la memoria de quienes nos antecedieron en la conducción de la colectividad y quienes jamás habrían permitido que ocurriera lo que hoy está sucediendo. Cepeda sostuvo que el petrismo busca convertir al Partido Conservador en un instrumento funcional a sus intereses, incluso usando nombres ajenos a la colectividad para disponer apoyos y debilitar su independencia política. En la carta dirigida a la presidenta del partido, Nadia Ablel, y al directorio nacional, el senador advierte que no permitirá que quienes representan ambiciones oportunistas impongan un conservatismo dócil o arrodillado. Este lunes cayó el segundo implicado en la muerte del joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, quien fue asesinado en la noche de Halloween. Ricardo González, el hombre que aparece en los videos de cámaras de seguridad con un disfraz de orejas de conejo durante la golpiza a Jaime Esteban Moreno, se entregó a las autoridades en Cartagena luego de que se emitiera una orden de captura en su contra.
El hombre sería la segunda persona implicada en el ataque a Moreno luego de que salieran del bar Before en la madrugada del 1 de noviembre tras una fiesta de Halloween en Bogotá. Por este caso ya fue detenido Juan Carlos Suárez, quien fue presentado ante un juez y la fiscalía le formuló el cargo de homicidio, el cual no fue aceptado. Asimismo, se solicitó su detención en la cárcel, trámite que está a la espera de resolverse. En cuanto a González, será presentado ante un juez tras su detención en la ciudad de Cartagena. El Centro Democrático entró a defender su proceso interno tras las denuncias de Miguel Uribe Londoño que ponen en duda la claridad y la transparencia del mecanismo con que se elegirá al próximo candidato presidencial de esa colectividad. El Centro Democrático respondió con firmeza a las críticas del precandidato Miguel Uribe Londoño, quien aseguró que el partido no había brindado claridad sobre las reglas y los tiempos para escoger al aspirante presidencial de la colectividad. En un comunicado, la dirección del partido afirmó que el proceso se ha desarrollado con rigor, total transparencia y bajo estrictos principios éticos y negó cualquier tipo de improvisación o manejo discrecional en la ruta hacia la definición del candidato único para el 2026. Las reglas han sido claras, socializadas y nuestro compromiso siempre ha sido con una competencia leal, un proceso impecable y una elección que represente la voluntad de la ciudadanía y la unidad del partido. Fuentes del partido señalaron que desde agosto se han realizado reuniones formales con los precandidatos, se socializó el cronograma preliminar y se acordaron lineamientos para encuestas, debates y participación territorial. Aseguran que Miguel Uribe Londoño estuvo presente en varias de esas mesas técnicas y que tuvo acceso a la información sobre metodología y criterios de selección. Luego de conocerse que eran falsos los títulos universitarios de la polémica Juliana Guerrero, la joven petrista arremetió contra la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. La congresista aseguró que llegará hasta las últimas instancias para que se conozca la verdad. Luego de la anulación del título universitario de Juliana Guerrero por parte de la Fundación Universitaria San José, al no hallar registros de asistencias ni evaluaciones, la congresista Jennifer Pedraza, quien ha denunciado irregularidades académicas frente a los títulos de Guerrero, señaló que fue citada a una audiencia de conciliación, luego de las denuncias de la funcionaria por supuesta calumnia y delitos informáticos. Cuando iniciamos esta investigación, pues aparentemente se trataba de un asunto del mérito, del cumplimiento de unos requisitos para ocupar uno de los más altos cargos del Estado colombiano, que es un viceministerio, pero muy rápidamente esta denuncia se convirtió en una denuncia por posible corrupción y eso no lo podemos aceptar de ningún gobierno y mucho menos cuando en este país hay miles de jóvenes que con muchísimo esfuerzo, con sudor de su frente, a veces hasta endeudándose, estudian para sacar adelante un pregrado, una tecnología. La representante aseguró que llegará hasta las últimas instancias para que se sepa toda la verdad. Tanto Guerrero como Pedraza deberán presentarse este viernes en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Entró en vigencia la Ley de Garantías y el gobierno no firmó el convenio de financiamiento del tren de cercanías en el Valle del Cauca, lo que abre un nuevo capítulo de choque entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora Dilian Francisca Toro. Como estaba cantado, el gobierno nacional no dio el aval para avanzar en la primera fase del tren de cercanías del Valle. La situación ha generado una lluvia de críticas al presidente Petro. Seguiremos trabajando y buscando opciones para sacarlo adelante. Así Gustavo Petro quiera negarle este sueño al pueblo vallecaucano. La decisión del gobierno ha desatado desde el fin de semana un fuerte rifirrafe entre el presidente Petro y la gobernadora Dilian Francisca Toro a través de redes sociales. Venganza contra los vallecaucanos es la que ejerce quien impide a toda costa que mejore la salud pública solo para que se mantenga el sistema que permite robar billones de pesos de la salud del pueblo. Pero la gobernadora no se quedó atrás en el cruce de mensajes. No creo que sea serio que la gobernadora de los vallecaucanos, ciudadanos a los que incumpliste tu promesa y compromiso, tengan además que soportar su presidente destilando falsedades y profundizando el odio. La no firma del convenio retrasaría el proyecto por al menos 2 años más. El Ministerio de Defensa impuso una sanción histórica a una compañía estadounidense, Berthold Systems, por el incumplimiento en el contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17. Con esta multa, busca recuperar los recursos de los helicópteros varados. Este 15 de noviembre se vence el polémico contrato del mantenimiento de los helicópteros Mi-17, valorado en más de $32 millones. A pocos días de su vencimiento, el Ministerio de Defensa impuso una multa por incumplimiento al contratista encargado Berthold Systems, pues la empresa no cumplió con los plazos de entrega ni con la calidad de los servicios.
La sanción se divide en dos rubros principales. El primero es la sanción por incumplimiento. Imponer al contratista Berthold Systems Company multa correspondiente a la suma en dólares, a 8,956 millones de dólares. El segundo corresponde a la devolución del pago anticipado del contrato. La aseguradora deberá pagar la suma correspondiente a 13,586 millones de dólares por concepto de devolución de pago anticipado, dentro de los 10 días calendarios siguientes al vencimiento de los 15 días que el contratista dispone para la devolución del pago. En total, Berthold System debe responder por un monto superior a los 22 millones de dólares. El contratista tiene un plazo de 5 días hábiles para realizar el pago de la multa. Sin embargo, el problema de fondo sigue latente, pues la flota de helicópteros Mi-17, vital para la seguridad del país, continúa varada en tierra. El Ministerio de Salud negó un informe de la Defensoría del Pueblo que daba cuenta de una crisis de medicamentos en nuestro país. Según el ministro, en este momento el gasto no es culpa del gobierno. El Ministerio de Salud respondió con un comunicado al reciente informe de la Defensoría que alerta una crisis en la entrega de medicamentos en Colombia. Aseguró que es un problema histórico y no pertenece a este gobierno. La Ley 100 de 1993 permitió que los recursos públicos quedaran en manos de intereses privados que hoy adeudan más de 32,9 billones de pesos. El Estado está al día con sus pagos. Son las EPS las que siguen jugando con la salud de la gente. El ministerio negó que el problema sea la gestión estatal y acusó directamente a las cadenas farmacéuticas de ser las responsables. El aumento del gasto no obedece a fallas del Estado, sino a los sobrecostos impuestos por monopolios farmacéuticos y cadenas privadas que por años han especulado con la salud. Hoy el Estado enfrenta de frente esas distorsiones del mercado y protege a los pacientes, no a los intermediarios. El Ministerio de Salud insistió que el informe solo confirma la necesidad de la reforma. Sin embargo, mientras el gobierno y los privados se acusan, los gremios y la Defensoría exigen soluciones que garanticen la salud de los colombianos. Fue enviado a la cárcel el taxista borracho quien atropelló a 11 personas el pasado sábado en Bogotá. Eduardo Chalá, el conductor de taxi que el pasado 8 de noviembre arrolló a 11 personas en el barrio La Sierra, al sur de Bogotá, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por tentativa de homicidio y lesiones personales agravadas. La Dirección de Tránsito y Transporte reveló que Chalá, de 56 años, conducía en grado 2 de embriaguez y que además contaba con varias anotaciones por infracciones de tránsito. De acuerdo a la información y al revisar el historial que le corresponde a este señor, se encontraba en pico y placa y además tiene un historial de comparendos que supera los 10 comparendos por diferentes conductas. El siniestro dejó 4 menores de edad heridos gravemente. 2 de ellos, de 7 y 15 años, permanecen en estado crítico en el Hospital Santa Clara. Lo que es Carol Estefanía es la que, como le terminaron muerte cerebral, sin embargo anoche dio algunos visos de que de pronto podría recuperar actividad cerebral, entonces estamos esperando un milagro. De Martín pues también sufrió un golpe demasiado fuerte rebotando desde la casa al andén, se le abrió su cabecita y estamos esperando también de que su actividad cerebral como que empiece a funcionar. Nos dieron 72 horas para que tengan una reacción, si no lamentablemente los van a desconectar. Durante la audiencia, el juez solicitó cárcel para Eduardo Chalá y en los próximos días se conocerá su condena. Y luego de conocerse esta preocupante historia, se reveló que más de 6.000 personas han muerto en siniestros viales en lo corrido del año. Un preocupante incremento en las cifras de muertes por accidentes de tránsito se ha registrado en el país durante el último año. 6.200 personas que este año han perdido la vida en las vías. Este año incluso estamos hablando de un incremento de 334 casos más. 4.000 de estas personas corresponden a motociclistas que diariamente están perdiendo la vida porque no se respeta la velocidad, no se respeta el Código Nacional de Tránsito. Los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, junto con la capital del país, Bogotá, concentran la mayor cantidad de accidentes en las vías. Entre las principales causas se destacan el exceso de velocidad, la imprudencia al conducir y el consumo de alcohol. La Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá este año ha realizado 133.000 pruebas de embriaguez, de las cuales 1.232 han sido positivas. De cara a la temporada decembrina, la General Blanco hizo un llamado urgente a los conductores para que respeten las señales de tránsito, eviten manejar bajo los efectos del alcohol y moderen la velocidad.
En el Atlántico, las autoridades propusieron al departamento como el epicentro de la transición energética en el país. La propuesta fue respaldada por líderes internacionales en el sector. Durante la primera ronda Colombia de Energía Costa Afuera, liderada por el Ministerio de Minas, se propuso que el Atlántico, además de ser potencia en la transición, se convierta en promotor para atraer inversionistas que se sumen a la exportación de energías limpias, proceso que a nivel local representa tarifas más bajas y mínimo impacto ambiental. Esta tecnología genera empleos, pero al mismo tiempo también mejora el medio ambiente. Entonces son esos dos componentes que pueden llegar a beneficiar. El gobernador Eduardo Verano calificó a los departamentos de Atlántico y La Guajira como territorios claves para la generación energética alternativa. Porque una energía que podamos producir eólica y solar, tenemos todas las condiciones de vientos y de sol, de luminosidad aquí en nuestro territorio para ser sin ninguna duda una gran potencia. Se concluyó que proyectos solares como Guayepo 1, 2 y 3, ubicado entre los municipios de Ponedera y Sabana Larga, marcan un punto de partida hacia la transición energética. Bogotá. Grave crisis de alumbrado público en Bogotá. Se reveló que más de 22.000 luminarias han sido robadas o vandalizadas este año en la capital. Entre enero de 2024 y junio de 2025, la capital del país registró 22.236 luminarias hurtadas o vandalizadas, según cifras oficiales de Enel Colombia. Más de 22.000 luminarias vandalizadas en Bogotá. ¿Sabe cuánto es el costo para los ciudadanos y las ciudadanas? Más de 32.000 millones de pesos. Localidades como Kennedy, Suba, Barrios Unidos. Esas localidades tienen problemas álgidos. Hoy en día hay que ponerles el ojo. Actualmente Bogotá cuenta con 354.739 luminarias, sin embargo en zonas deportivas o en parques, los lugares donde más se necesitan estas luces, menos de la mitad están en funcionamiento. Más terrible todavía porque se esconden por detrás de los postas y como hay también árboles y todo eso, a veces hasta se meten arriba en los árboles y va pasando uno cuando siente unos que le cae encima, o sea, lo cogen a uno y muchas veces, o sea, lo roban, aparte de que lo roban, lo chuzan a uno y muchas veces hasta lo matan. El concejal Castellanos alertó que el costo de reponer estas luminarias destruidas está en un promedio de 1.459.113 millones. Regiones. Colombia reporta 69 masacres este año. La más reciente ocurrió en el departamento de Antioquia. Entre las víctimas hay un líder juvenil. Fue una noche de silencio, dolor y tristeza en el parque de El Carmen de Viboral en Antioquia. De nuevo, decenas de velas encendidas por la violencia que cobró la vida de 3 jóvenes, Diosdado Hernández, Edgar Velázquez y el líder juvenil Andrés Giraldo. Una cuarta persona resultó herida. Según la investigación, las víctimas fueron atacadas con disparos en un establecimiento comercial. Bueno, lamentamos este y los últimos hechos de violencia que se dan en el oriente antioqueño. También todo lo que tenga que ver con nuestra juventud, pues lo lamentamos porque no tenemos relevo generacional, en especial Andrés será irreemplazable y nosotros no podemos cubrir una pérdida de estas. Nos unamos en esta situación tan difícil, que la vida vale mucho más que cualquier cosa, a que nos respetemos entre los humanos. Hoy fue Andrés y otros 2 más y queremos que no siga pasando este tipo de hechos en el municipio del Carmen de Viboral, un municipio que acoge a todas las personas que llegan. El gobernador de Antioquia rechazó el episodio violento y ofreció una millonaria recompensa. Frente al triple asesinato ocurrido en el Carmen de Viboral, donde infortunadamente muere el líder juvenil Andrés Giraldo, la gobernación de Antioquia ofrece una recompensa hasta de 500 millones para quienes nos ayuden a establecer estos homicidios y los recientemente ocurridos allí. En Nariño, Antioquia, fue asesinado el exconcejal Luis Fernando Campo. Según Indepaz, este año 169 líderes han sido asesinados en Colombia y se han reportado 69 masacres. Y preste atención a esta información. ¿Usted come bien y se ejercita frecuentemente? ¿Aún no ve los resultados del gimnasio? Pues expertos revelan cuál es el error más frecuente ignorado por la mayoría. Se trata de la falta de sueño. La necesidad de ser productivos hace que dejemos el sueño de lado, pero experto nos aclara la importancia de dormir bien para ver progreso en el ejercicio. Yo entreno mucho, entreno muy bien y me cuido perfecto la alimentación. Pero si yo no tengo en cuenta el buen patrón del sueño, es decir, dormir bien, descansar,
no voy a recuperar las cargas de entrenamiento y lo que voy a hacer es que me voy a poder lesionar más fácil. Recomienda no hacer ejercicio de alto impacto cerca de su hora de dormir y el secreto para un sueño reparador. Que si le gusta entrenar fuerte a la persona, tratar de que entrene más temprano, es decir, tipo 2, 3, 4 de la tarde, para que ese sistema nervioso simpático empiece a disminuir y pueda dormir bien. El mejor tip es una ducha de agua caliente o agua tibia. ¿Por qué? Porque eso hace que los músculos se relajen, el sistema nervioso se disminuya y mejore el patrón del sueño. Ignorar su descanso sabotea directamente su progreso. La noticia económica del día, el DANE reveló que aumentó la inflación para el mes de octubre. Su variación anual se ubica en 5,51%. Por cuarto mes consecutivo, el costo de vida de los colombianos subió y para el mes de octubre de este año se ubicó en 0,18%, mientras un año atrás estaba en terreno negativo en 0,13%. El alza mensual presionó la variación anual, elevando el índice de precios al consumidor a niveles del 5,51%. Un mes atrás, este indicador registraba 5,18%. El alza se da por los servicios públicos, salud y recreación. La dinámica de este 0,18% del mes de octubre se ve explicado principalmente por la contribución de la división de gasto de alojamiento, agua, electricidad y gas, que aportó de esos 0,18 un total de 0,13 puntos porcentuales, seguido por la contribución de restaurantes y hoteles 0,03 puntos porcentuales y recreación y cultura 0,03 puntos porcentuales. En lo positivo, la entidad destaca la caída en los precios de los alimentos. Las subdivisiones o subclases que más aportaron aquí fueron las carnes y particularmente la carne de res, fue lo que más variación tuvo y mayor contribución en el resultado mensual, y en contraposición las contribuciones negativas o más negativas fueron el tomate y las legumbres frescas. Con estos datos la inflación estaría muy por encima del 5% hacia el cierre del año. El precio del dólar inició la semana a la baja. Este lunes cerró por debajo de los 3.800 pesos. En la jornada de este lunes, el precio del dólar cerró a la baja y el promedio se cotizó a 3.700 pesos, lo que significa una reducción de 19 pesos frente a los 3.779 pesos del pasado viernes. La divisa ya toca mínimos de abril de 2024 y mayo de 2022. Hoy el precio bajó incluso a niveles de 3.750 pesos en una rueda de negocios donde se movieron más de 834 millones de pesos. Los flujos correspondientes al café, en donde estamos en cosecha adicional, la producción es el doble de años pasados y adicional con precios internacionales nunca antes vistos, y las remesas de familiares que también han sido muy fuertes y más ahora en Navidad, que para nosotros los colombianos es demasiado importante la época, seguro llegan recursos. Asimismo, la tranquilidad de los mercados por una estabilidad de la política microeconómica contribuye a la disminución. Impulsado sobre todo por un entorno externo favorable para los activos emergentes, con la expectativa de el fin del shutdown del gobierno estadounidense y por las expectativas de estabilidad en la política monetaria local. La tendencia se mantendría hacia el cierre de año. Más aranceles para la importación de vehículos. Así lo anunciaron desde el Ministerio de Comercio mediante un proyecto de decreto. El proyecto decreto, impulsado por los ministerios de Hacienda y de Comercio, busca aumentar el arancel del 35 al 40% para las importaciones de vehículos y motocicletas de combustión interna. Esta medida responde a la política del gobierno de desestimular el uso de automotores que dependen de la gasolina y ser reemplazados por los eléctricos. Para el sector, esta medida aumentará el precio al consumidor y retrasará las metas de renovación del parque automotor. Lo que se debería hacer es todo lo contrario de lo que están haciendo, que es reducir los impuestos para promover el consumo de vehículos, la venta de vehículos, y un incremento en la venta de los vehículos va a significar un aumento importante también en el recaudo de impuestos. Para Fenalco es otra improvisación del gobierno nacional. Fenipetróleo denuncia competencia desleal en el mercado y asegura que las estaciones aliadas con mayoristas están vendiendo combustible por debajo del precio de referencia. Desde la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos Fendipetróleo se denunció la venta de gasolina y diésel por debajo del precio comercial, afectando al mercado minorista. De acuerdo con el gremio, algunas estaciones de servicio aliadas de las grandes mayoristas fijan bajas tarifas para monopolizar el sector y sacar de competencia a los pequeños y medianos distribuidores. Una clara competencia desleal. Cuando tú controlas el mercado como mayorista, que le vendes a un distribuidor minorista, es decir, a una estación de servicio,
pero a la vez eres propietario también de estaciones de servicio, entonces no tienes dificultad en bajar el precio porque tu margen está garantizado. El dirigente explicó que un propietario de una estación que compra el combustible a un precio no puede venderlo a precios por debajo de la referencia, ya que se van a pérdida. Los mayoristas lo hacen ya que tienen el músculo financiero para bajar más los precios. Ya acabamos de contratar el segundo estudio para tener los argumentos válidos y llegar a las instancias que regulan este sistema y decirles cuáles son los perjuicios que en estos momentos estamos obteniendo producto de esa situación. Se pide al gobierno una revisión a los márgenes del sector. Las pequeñas y medianas empresas están aumentando la contratación de personal internacional para Colombia con la intención de mejorar la automatización y eficiencia de las unidades de productividad. El 42% de las pequeñas y medianas empresas del país ya contrata talento internacional. Según un estudio de Deal, en este proceso la tecnología permite automatizar tareas, fortalecer el cumplimiento normativo y mejorar la eficiencia operativa, facilitando la integración y el crecimiento de equipos internacionales. Esto no solo muestra el crecimiento, muestra también la visión, una clara apuesta por la innovación y la competitividad. Estas empresas no solo buscan perfiles fuera del país, buscan también tecnología que les permita hacerlo sin complicaciones. Se busca impulsar su crecimiento y fortalecer su capacidad de innovación. Y atención a esto, la Agencia Nacional de Tierras denunció que al menos el 30% de congresistas tienen vínculos directos o indirectos con predios baldíos en Colombia. Esta sería parte de las razones para que varios congresistas estén dilatando la aprobación del proyecto de jurisdicción agraria. Desde la Agencia de Tierras se advierte que el 30% tendría vínculos directos o a través de familiares con tierras baldías. En el debate se han presentado más de 26 recusaciones, lo que significa que hay intereses en bienes de esa naturaleza. Y tenemos un Congreso que está metido de cabeza en el latifundio, pero que no le gusta hablar sobre los procesos agrarios, que no le gusta hablar sobre la tierra en Colombia, que le saca el cuerpo a ese tema, porque efectivamente ahí se siente muy cómodo. La realidad concreta es que como está pintada la jurisdicción agraria, como está montada la jurisdicción agraria, hoy es una amenaza para ciertos actores en el país. El proyecto está en el primer punto en el orden del día para mañana martes en la plenaria de la Cámara de Representantes. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.760 pesos con 93 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.800 pesos y la venden entre 1.840 pesos. Un euro cuesta 4.375 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $4 con 14 centavos. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60 con 6 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 97 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,44% a 2.072 puntos. Si usted tiene más de 30 años, seguramente esta canción le traerá muchos recuerdos. Por una lágrima de amor fingido, yo la razón, porque he perdido. A finales de los años 80, los Fantasmas del Caribe alcanzaron la cima de la fama con su propuesta musical en la que combinaron el ya posicionado tecno con ritmos tropicales. Me enamoré como por vez primera. Entonces pudimos movernos en muchos mercados y creo que eso fue lo que nos dio el éxito de poder llegar a muchas más personas, y realmente Fantasma del Caribe creó una imagen con vestidos de corsario, más el movimiento en escena, la coreografía. Por casi una década recorrieron el continente y sus canciones lograron llegar a lo más alto de los listados más importantes de la música, como el de Billboard, lo que los consolidó como estrellas. En esa época fueron 2 años, a diferencia de ahora, las canciones perduraban mucho más. Cuando era un éxito rotundo y punto. Tomaba más tiempo hacerse viral porque no existía todas las redes sociales, ¿verdad? Entonces tomaba más tiempo
y por ende pues permanecía más tiempo en el Billboard. Entonces sí, en verdad, y lo que mucha gente no sabe, no solamente fue una canción, Muchacha Triste fue la primera, duró como 16 semanas número 1. A finales de los años 90 decidieron separarse, cada uno con otros horizontes artísticos. Sin embargo, 20 años después decidieron reencontrarse para revivir lo que fue su exitosa carrera. Nunca perdimos el contacto entre nosotros. Primero que nada, antes de la música y antes todo lo de Fantasmas, somos amigos. Y bueno, durante todo ese tiempo nos dedicamos a muchas cosas. Por lo menos Adrián se abrió una carrera muy grande y muy próspera en el campo de la composición. Yo he trabajado mucho tiempo como músico de sesión, grabando para otros artistas, otras agrupaciones. Gabriel metido también en cuestiones de producciones de televisión. Hoy, y luego de 30 años de su última presentación en Colombia, regresan a nuestro país, donde su público los recuerda perfectamente. Dieron la bienvenida a la Navidad en Bogotá en el Gran Estación Live. Es un orgullo, un placer que una canción nos haya tenido vivos 30 años. La gente siempre habla de las bandas que sobreviven o perduran en el tiempo por una canción, y nos pasó. Volver a sentir tu pecho en el mío, yo quiero vivir. Actualmente presentan en nuestro país su reciente canción Una historia contigo, con la que reinventan su estilo musical con el objetivo de llegar a nuevas generaciones. La artista argentina Marta Minujín inauguró su Torre Pisa de Espaguetis, una obra conceptual de 20 metros de extensión construida en Buenos Aires y diseñada como propuesta comestible, porque al final de su exhibición el público podrá llevarse parte de esta estructura. Fue edificada en acero y recubierta por más de 10.000 paquetes de esta pasta. Minujín, de 82 años, es una de las artistas conceptuales más destacadas de Argentina en el último medio siglo por sus intervenciones públicas con estructuras monumentales que luego de ser exhibidas se desarman y son entregadas entre el público. El Teatro El Parque le abre sus puertas a Alcora, Danza y Matemáticas, una propuesta escénica que fusiona danza, telas aéreas y arte audiovisual para construir un universo propio donde el movimiento revela la arquitectura oculta del cuerpo humano. Contiene la esencia de nuestra materia, nos conecta, es algo que todos tenemos en común. A través de figuras complejas de danza, a través de sonidos complejos e imágenes muy elaboradas de video, estamos hablando de algo muy sencillo, que es nuestra propia naturaleza. La obra invita al público a viajar hacia un mundo posible donde la geometría, la energía y la sensibilidad se encuentran en escena. A medida que yo me voy moviendo, van generándose unas imágenes en mi mente en torno a estas geometrías que yo voy convirtiendo en video y creo animaciones que van sincronizadas con la danza. A través de coreografías sincronizadas con videoproyecciones creadas especialmente para el espectáculo, Alcora explora la armonía sagrada del número pi, las formas con autosimilitud presentes en la naturaleza y la conexión entre cuerpo y cosmos. Lo hacemos con música electrónica y sonidos que hemos relacionado con la proporción áurea y con ritmos musicales que nos llevan a un universo que construye realidades en torno a estas ideas. Una experiencia inmersiva que combina belleza, precisión y poesía visual. Alcora, Danza y Matemáticas tendrá 2 presentaciones, el 14 de noviembre y el 4 de diciembre en el Teatro El Parque.